¿Quién fue Edgar Cayce? Ahora mismo te lo cuento, no te lo pierdas. Bueno, Edgar Cayce es uno de mis personajes favoritos. Yo creo que tengo absoluta fascinación por él. Como decimos aquí en español, Edgar Cayce. Edgar Cayce nació en 1877 en una granja de Kentucky. Y hay un libro que os lo pongo aquí, Chuck, escrito por Thomas Sugru, narra su vida, es muy interesante. De hecho, es uno de los libros que recomendamos a los alumnos de aquí en mis clases en ISARPE. Pero es uno de mis personajes favoritos. Edgar Cayce, yo tengo absoluta adoración, fascinación por él. Desde luego, su vida es muy interesante, dura. Viene de un seno de una familia humilde, de una familia pobre. El pobre hombre no era un buen estudiante, no se le daba bien estudiar. Y una noche, que ya no podía más y no le entraba nada en su cabeza, pues su padre lo obliga a estar leyendo un libro sin parar hasta que se lo sepa de memoria, hasta que estudie. ¿Y qué pasa? Pues que se queda dormido. Y al despertar se da cuenta de que todo lo que ponía en el libro, comas, puntos incluidos, se lo sabía de memoria. Pero Edgar Cayce fue mucho más conocido por el trabajo que hizo como sanador, ¿no? Entraba en una especie de trance, en lo que llamamos trance hipnótico profundo, al cual no podía acceder por sí solo, tenían que ayudarle a acceder, también tenían que ayudarle a alguien, normalmente a alguien de su confianza, a después salir, y en ese estado él era capaz de hablar en otros idiomas, a hablar en lenguas romances, hablar en lenguas bereberes antiguas, incluso él dice que era capaz de acceder a un idioma, que él era capaz de acceder a un idioma que databa de antes de Cristo, de 10.500 años antes de Cristo. De hecho, a veces se decía que se necesitaba un traductor para después entender lo que él había dicho en ese estado de trance. Y él decía que una de sus encarnaciones anteriores había sido un sacerdote egipcio. Y es verdad que ciertas trazas del lenguaje que utilizaba, cuando no era sureño, cuando no era inglés antiguo, cuando no era romance, es que tenía unas ciertas trazas con los idiomas antiguos del Cáucaso o de Irán. Y desde ese estadio mental, él era capaz de conectar con seres que tenían un conocimiento antiguo sobre la medicina y traer información verídica, información valiosa para que las personas que le contactaban a él pudieran recibir sanación para ellos mismos o para los familiares. De hecho, existe hoy en día en Virginia Beach un instituto que lleva su nombre, donde se han guardado todos los documentos que se pudieron registrar. Ha sido un personaje muy estudiado, lo han intentado tachar de fraude muchísimas veces, y se han grabado y se ha llevado un registro exhaustivo, incluso llegando a realizar un exhaustivo escrutinio, haciéndole todo tipo de preguntas. Pues su hijo ha editado varios libros con Edgar Cayce sobre la reencarnación, o sobre el más allá, o sobre los extraterrestres, o sobre el registro akáshico, sobre un tema en particular que cuando lo intentaban testar, cuando intentaban saber si era cierto, si era verídico eso que hacía, pues de alguna manera se le hacían unas preguntas y se guardaba toda esta información, se grababa. Él decía que extraía los conocimientos de los archivos akáshicos de los libros de la vida. Fue, de hecho, el primero en acuñar ese término. Por eso es tan importante, en acuñar el término de registros akáshicos. Pero fue mucho más importante, realmente un personaje fascinante si queremos entender el espiritualismo de hoy en día. Profeta durmiente, Edgar Cayce, uno de los personajes más importantes, del cual os recomiendo que leáis y absorbáis todo lo que podáis, porque es realmente fascinante e interesante y muy provechosa toda su información. Volvemos de nuevo enseguida. Hasta pronto. Gracias.